Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a un nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por este día que nos regala, por este hermoso don de la vida, y rogamos sabiduría y entendimiento para vivir y disfrutarlo, Señor, conforme a tu voluntad, que sea de bendición para nuestras vidas, familias y todos aquellos que nos rodean. Que podamos transmitir en nuestras palabras y actos el amor que ha puesto en nuestros corazones y ser un testimonio de su fidelidad, su cuidado y su amor en nuestras vidas, Padre. Que así sea en toda su iglesia y también en todos aquellos que le buscan con corazón sincero, aquellos que claman pidiendo ayuda. Sean, Señor, fortalecidos, pues lo estamos pidiendo y rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos reflexionando y meditando sobre este tema de la depresión. Estamos hablando sobre las características de la depresión. Vamos a hablar hoy sobre cuáles son estos síntomas depresivos y maniáticos. Las personas que se encuentran deprimidas muestran mucha tristeza, desánimo y falta de gozo. Ni siquiera en un asunto, por ejemplo, de sus propios cumpleaños se sienten animados. Los episodios depresivos mayores involucran por lo menos 5 o más de los siguientes síntomas típicos que se manifiestan casi todos los días por al menos 2 semanas. Vamos a mencionar estos síntomas, de los cuales hemos dicho por lo menos 5 que se manifiesten y que sea por al menos por 2 semanas. Estado de ánimo depresivo permanente, poco agrado en las actividades normales, cambio significativo en el apetito o peso corporal, fatiga o pérdida de energía, disminuye la capacidad de pensar con claridad, de evaluar o concentrarse, movimientos más lentos o más agitados, muy poco o demasiado tiempo de dormir, sentimientos de falta de valor personal o culpa excesiva, pensamientos o intentos de suicidio. Las personas maniáticas, por maniático nos referimos a las personas que tienen sus emociones en un extremo o no tienen estabilidad mental y emocional. Entonces, las personas maniáticas demuestran emociones eufóricas inexplicables, muchas veces acompañadas de actos de insensatez anormal. Estos episodios maniáticos suceden cuando 3 o más de los síntomas típicos toman lugar porque no son normales en la persona y que duran por lo menos una semana. El ego elevado, pensamientos vertiginosos, distracción muy fácilmente, habla demasiado, distracción repentina, disminuye su necesidad de dormir, aumenta obsesión por una meta, o se involucra excesivamente en placeres que pueden provocar consecuencias negativas. Las personas bipolares manifiestan episodios tanto maníacos como depresivos. Un ejemplo bíblico de estos comportamientos que estaban en los extremos de estas emociones la podemos encontrar en el rey Saúl, porque él, en lo que nos describe la Biblia, en él encontramos en su personalidad pues muchos de estos síntomas que padecen las personas, que hoy describe así la psicología como de trastorno bipolar. En ocasiones el rey Saúl alternaba entre episodios de manía y de depresión. Este personaje bíblico nos ilustra la tragedia de una persona con mucho poder y potencial, pero que
No tenía ni la sabiduría ni el dominio propio, el autocontrol de sus emociones. En el mejor de sus días, el rey Saúl fue un hombre confiado, que mandaba bien y tenía carisma, la gente lo aceptaba. Pero en los peores de sus momentos, Saúl fue un hombre vano, vil y vengativo. Saúl se había ganado el respeto de toda la nación de Israel por haber vencido a 3 naciones enemigas, pero también se ganó el rechazo de Dios como su rey escogido porque desobedeció. Esto lo vemos en un relato en el libro de Samuel, cuando también se le había dado indicaciones específicas y él quiso congraciarse con la gente en lugar de obedecer a Dios. El profeta Samuel habló de esta gravedad en la vida de Saúl. 1 Samuel 15, 22 al 23 nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vamos a analizar a este personaje bíblico, algunas de sus características de la manía y el comportamiento maniático del rey Saúl. Por ejemplo, la irritabilidad. El comportamiento maníaco del rey Saúl desobedeció a Dios por su impaciencia. Estaba enojado porque el profeta Samuel no llegó a tiempo para ofrecer el sacrificio necesario antes de la batalla, así que Saúl se impacientó y ofreció el sacrificio por su cuenta. Después llegó Samuel y quiso justificarse diciendo: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no llegabas dentro del plazo señalado. Ahora descenderán los filisteos contra mí, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esto lo vemos en 1 Samuel 13, 11 al 12. Esta decisión de Saúl fue de desobedecer un mandato claro de Dios. Así que aquí vemos la irritabilidad en Saúl. Las malas decisiones. Por ejemplo, ¿qué hizo Saúl? Prohibió a su ejército que comiera durante la batalla. El ejército de Saúl estaba desmayando porque él había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, y todo el pueblo no había probado pan. 1 Samuel 14, 24. Esto llevó a que el pueblo se debilitara. Samuel también era excesivo, tenía un exceso en los placeres, y eso lo vemos cuando retuvo del botín prohibido. Dios le dijo a Saúl que destruyera por completo al enemigo, así como todas sus posesiones. Sin embargo, Saúl guardó parte del botín prohibido. Dice el texto bíblico, 1 Samuel 15, 7 al 11, lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Otra característica de la manía es la autoestima elevada. El comportamiento maníaco del rey Saúl es que se mandó a erigir una estatua. Imagínense ustedes esto en el concepto bíblico y de los 10 mandamientos. Dice también el texto bíblico, 1 Samuel 15, 12, ¿verdad? Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Esto era una clara demostración del alto concepto que tenía de sí mismo Saúl. Entonces, esto es también una autoestima elevada, pecaminosa en este caso. El comportamiento también indica que fácilmente se distraía. Se distrajo por una canción de las mujeres israelitas. Cuando sus soldados volvían de la batalla, en vez de concentrarse en la victoria, Saúl se distrajo fácilmente por lo que cantaban las mujeres.
Aunque el refrán era una manera de honrarla a las tropas, se enojó Saúl en gran manera, dice el texto, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 1 Samuel 18, 8 al 9. También Saúl tenía demasiada obsesión en su meta. Él se volvió obsesivo con la meta de querer matar a David. Cuando David comenzó a servir al rey Saúl, le amó mucho, fue a David. Sin embargo, Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Jonatán, el hijo de Saúl, apeló a su padre diciendo: sus obras han sido muy buenas para conmigo. Así que Saúl hizo un juramento: vive Jehová, que no morirá. Sin embargo, un poco más tarde Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo mataran. Y aunque Saúl hizo juramentos de que no mataría a David, muchas veces intentó matarlo. Esto está relatado en 1 Samuel 16-21, capítulo 18, 28 al 29, capítulo 19, 4 al 6 y verso 11. También tenía pensamientos vertiginosos. Pensó incluso en matar al hijo que tanto amaba. Para determinar si su padre estaba planeando matar a David, Jonatán justificó a David por no estar en la presencia del rey, lo cual enfureció a Saúl. Él demandó: tráemelo porque ha de morir. Jonatán preguntó: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza a su propio hijo, escuchen bien, para herirlo. En 1 Samuel 20, 31 al 33 se nos narra esto. Aquí vemos estas actitudes maníacas de Saúl. También estuvo con un estado de ánimo inexplicablemente eufórico. Estaba seguro que gozaba del favor del Señor. 1 Samuel 23, 7 al 8. En medio de un estado de ánimo exaltado, Saúl dijo: Dios lo ha entregado, refiriéndose a David, en mi mano. Entonces convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla y a poner sitio a David y a sus hombres. Pero su presunción por el texto bíblico nos damos cuenta que era equivocada. Pero él estaba eufórico en ese momento. También mostró desánimo, desmayo y desesperanza. Perdió toda esperanza por el temor. Dios había librado a Saúl de muchas batallas, pero cuando su ejército se enfrentó al gigante filisteo Goliat, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Era claro que Dios había ungido a Saúl como rey, pero él continuaba luchando contra su temor y desesperanza. Cuando en otra ocasión tuvo que enfrentar a los filisteos, también tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Eso lo vemos también en 1 Samuel 17:11 y el capítulo 28, verso 5. Asimismo, Saúl se disminuyó el agrado por hacer las actividades normales que tenía. Ya no disfrutaba cuando David tocaba el arpa. Era algo que lo deleitaba, pero llegó el momento que ya ni siquiera estas cosas pudo disfrutar. David, cuando tocaba el arpa, calmaba el espíritu inquieto de Saúl, tocando para él. Después, dice el texto que estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró clavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Por lo que nos damos cuenta, ni siquiera ahora el que David tocara el arpa traía paz a su espíritu. El comportamiento maníaco habla de un incremento en su irritabilidad. Tuvo exabruptos de ira Saúl. Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Entonces esto habla de estos
irrupciones violentas de ira en el corazón de Saúl. También tenía evaluaciones negativas e irreales. Acusó a sus colaboradores de traición. En su afán por encontrar y matar a David, y como no lo podía atrapar, entonces él acusó injustamente a su hijo y a sus súbditos que eran inocentes, porque recordemos que Dios es quien protegía a David. Él dijo: os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me eche, tal como lo hace hoy. Estas son paranoias que ya tenía Saúl, y sus evaluaciones eran negativas, por supuesto, e irreales. Pero también experimentó la frustración exagerada porque mandó a matar al que lo había confrontado. Cuando Saúl acusó falsamente al sacerdote que ayudó a David ingenuamente, el sacerdote quiso hacer entrar en razón a Saúl. ¿Y quién de entre vosotros, entre tus siervos, es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y lustra en tu casa? Pero Saúl estaba en negación y le contestó: sin duda morirás tú y toda la casa de tu padre. Así que vemos que hay una frustración exagerada que terminó en ira violenta de parte de Saúl contra un siervo de Dios. Perdió el apetito, se rehusó a comer y tuvo pensamientos o intentos suicidas. Finalmente se quitó la vida, como nos dice 1 Samuel 31:4. Se tiró sobre su propia espada porque quería que lo matara a su siervo, pero se negaba y él se suicidó con su propia espada. Bueno, aquí tenemos el análisis de este personaje llamado Saúl con estas características. Espero que nos ayude a este ejemplo a poder mirar más detenidamente cómo estamos y si hay alguien a quien podamos ayudar. Hasta aquí las reflexiones de hoy. Descansamos esta Semana Santa y continuamos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.